Bien, pues muy bienvenidos a todos a los fundamentos de Ayurveda, algo muy básico, pero para aplicar no solamente a la Ayurveda, sino también más adelante para profundizar y entender nuestra práctica de yoga. Pancha Mahabhuta. Pancha Mahabhuta significa los 5 grandes elementos. Del sánscrito, pancha son 5, maha es grande y bhuta son elementos. Son los 5 elementos básicos, tal y como los conocemos, y en esta presentación de hoy vamos a ver los 5 elementos y principios básicos, y también vamos a ver el principio tridosha. Tri, 3, dosha, viene a traducirse de manera un poco errónea como humor, pero es esa parte dentro de nuestro humor y nuestra salud que se desequilibra. ¿Qué vamos a ver? Pues en el capítulo 1 vamos a ver lo que son, un poquito por encima, los Pancha Mahabhuta, los 5 elementos básicos, y los vamos a ver según el Ayurveda. Y en el capítulo 2 vamos a ver lo que son los 3 humores biológicos, o lo que serían los 3 doshas. Bueno, ¿listos para empezar? Capítulo 1. Los Pancha Mahabhutas, los 5 elementos básicos y algo de Ayurveda. Pancha Mahabhuta y Ayurveda. Bueno, como conocemos, están los 4 Vedas. Estos son los tomos de donde viene toda esta información, que es el Rig Veda, el Sama Veda, el Yajura Veda y el Atar Veda. Y estos 4 tomos se consideran los textos más antiguos que existen en la historia, y en la palabra se trata lo que son todos los asuntos relacionados con el bienestar individual y también social. No solamente tenemos aquí bienestar individual, sino también social. El Ayurveda se origina, igual que el yoga, a partir de lo que son estos 4 Vedas, y como un Upaveda, o como una ciencia védica, que eso es lo que quiere decir Upaveda, es una ciencia complementaria dentro de lo que es todos los Vedas. Ayurveda va a considerar principalmente una brecha dentro de lo que es de los 4 tomos. Exactamente, Ayurveda viene a salir como una brecha del Atara Veda. Aunque lo que son los 4 Vedas destacan diferentes aspectos de curación, cada uno de ellos, y van a ir reflejando lo que son consideraciones ayurvédicas. Pero la Ayurveda, tal y como lo conocemos hoy por hoy, viene directamente de lo que es el Atara Veda. Además de describir lo que son las hierbas, las plantas medicinales, los Vedas también mencionaban principios básicos de la Ayurveda, y eso lo vamos a encontrar en todos los Vedas. Bien, los principios básicos para entender el Ayurveda son, primero, los 3 doshas, o sea, los 3 humores, Vata, Pitta y Kapha, los 7 dhatus, o lo que son los 7 tejidos, Rasa, Rakta y los otros dhatus, Prana, la digestión, Agni, el metabolismo y el rejuvenecimiento. De esta manera, en los 4 Vedas también vamos a ir viendo cómo van a ir mencionando a otros principios importantes dentro de la Ayurveda. Pero estos que hemos nombrado aquí, estos 6, son los principales a tener en cuenta para lo que es una práctica de Ayurveda. Los principios básicos de la Ayurveda siguen evidentemente de acuerdo a lo que son las grandes filosofías de la India, y en particular dentro de estas filosofías es la filosofía Samkhya, Samkhya Yoga y Vaisheshika. Y estos son 3 sistemas que entre todo lo que son las Sada Darsanas, o las 6 escuelas de pensamiento védicas. Entonces, dentro de lo que son las 6 escuelas védicas, nosotros nos vamos a concentrar en Ayurveda y en Yoga, en la filosofía Samkhya, Yoga y Vaisheshika. Esos son 4 filosofías, son 3 filosofías muy importantes, así que os recomiendo que busquéis un poquito más de información si os interesa saber sobre lo que son las 6 escuelas de pensamiento filosóficos de la India, que ahí vais a encontrar estas Mimamsa, Vedanta, entre otros. Bien, así como los textos clásicos, tanto de Samkhya y de Yoga, todos sostienen 5 elementos, lo que es Vayu, aire, Jala, agua, Agni, fuego, y Akasha. Akasha es el espacio o el éter. Priviti, tierra. Y
todos entre ellos se combinan para crear todo el mundo vivo o no vivo, animado y no animado. De esa misma manera similar, el Ayurveda se va a basar en la misma creencia para lo que es la creación del mundo vivo y no vivo, también para lo que es el cuerpo humano. Entonces, sus factores que constituyen lo que es el Ayurveda y los componentes energéticos de él son, en este caso, dosha, dhatu y mala. Y también están esos tres compuestos por lo que son los 5 elementos en proporciones distintas. Aunque como sabemos que los 5 elementos están presentes en cualquier tipo de sustancia particular, generalmente va siempre a predominar un elemento. Y esto es lo que vamos a empezar a tener en cuenta. Sobre la base de lo que el predominio de un elemento inherente, o sea, siempre hay un elemento o una sustancia que siempre va a ser la que sobresalga y se va a ir clasificando en consecuencia de esta manera. Cuando lo que es el espacio domina una sustancia, lo que se llama es akasha. En el caso del espacio, akash, éter, akasha. Elemento dominante, akasha. Cuando las sustancias tienen cualidades de aire, como tal elemento, se denominan vayava. En el tema de que tienen fuego como componente principal, se les llama tejas. Y en el caso de que son aguas, el componente principal, se le denomina apaya. Y los que tienen predominante tierra, se les denomina triviti o parvita. Bien, para identificar lo que es la categoría a la que pertenece una sustancia en particular, debemos mirar las cualidades inherentes a su naturaleza y a su efecto. Esto es una gran frase de lo que son los textos del Charaka Samhita, los textos de la Ayurveda. Así que recordar que esto de nuevo es ver, percibir. Igual que en yoga, en Ayurveda percibimos. ¿Qué vamos a percibir? Pues vamos a buscar identificar la categoría a la que pertenecía una sustancia en particular, ¿sí? De estas 5 categorías, y debemos mirar las cualidades inherentes que tiene a su naturaleza y su efecto. Primer elemento, Akasha Dravya. Estas sustancias, como espacio y éter, son sustancias que son ligeras, diminutas, homogéneas, vocales en lo que son sus atributos, y la ingesta de estos elementos producen y aumentan la ternura, la ligereza, la energía cinética, el movimiento, la movilidad, y lo que es también la porosidad del cuerpo. En la imagen estáis viendo un pimiento y estaréis diciendo, ¿qué tiene que ver el pimiento con el espacio? Bueno, pues el pimiento y el espacio es porque, como hemos dicho, hay un elemento predominante, ¿sí? En cada creación animada, viva o no viva en este universo, y por los 5 elementos. Entonces, ¿por qué os he puesto la imagen del pimiento? Porque el elemento que predomina en el pimiento es el éter, el espacio. Lo que más contiene un pimiento es espacio. ¿Estáis de acuerdo? Está lleno de espacio. Lo que hay dentro no es aire, es espacio. El espacio es hueco. Y homogéneos, diminutas, ¿sí? Diminutas partes, ¿sí? El componente de la textura al comer un pimiento es muy suave en textura. Y aparte es suave porque es homogéneo. Y vocales, porque tiene que ver el espacio también con el tema vocal. El pimiento pues tiene sonido, bueno, todo tiene sonido, todo se le tiene vibración, más adelante lo veremos, y los alimentos en Ayurveda también los oímos, ¿sí? Los oímos, entonces bueno, si le das un toque a un pimiento, pues tiene un sonido, ¿sí? Igual que tiene un color, un sabor, una textura, también tiene un sonido. Vayavya Dravya. Estos son ligeros, son frescos, son oxidados, son secos, son diminutos y con una sensación o tacto, son táctiles, ¿sí? La ingesta de estos elementos lo que hace es aumentar la aspereza, la repulsión, el movimiento y la energía. Estamos con el elemento aire. El elemento aire, y estáis viendo una lechuga. Y ahora estarán preguntándose qué tiene que ver el aire con la lechuga. Pues vamos a comenzar a entender la existencia de una forma distinta y, bueno, en Ayurveda todos los alimentos que crecen hacia arriba
y sobre todo que son verdes, sobre todo que tienen hojas, todo lo que sean hojas verdes son ligeros, al comer son frescos. Cuando decimos oxidado y seco, pues evidentemente una lechuga, si la dejamos sin tener acceso a lo que es su alimento, rápidamente se seca, se oxida rápidamente. Y luego la ingesta de estos alimentos, pues comer lechuga, por ejemplo, pues es aire. Hay personas que ya saben que la lechuga les crea flatulencia, ¿no? Pues ciertas hojas, las espinacas, por ejemplo. Entonces, todo esto que tiene que ver con sustancias que tengan que ser ligeras y frescas y que a la hora de ingerirlas nos van a crear, pues eso, aspereza. ¿Por qué aspereza? Pues porque el aire seca. Te puedes secar desde fuera, simplemente un viento, como sabemos, un viento seco puede ir secando nuestra piel, pero también el ingerir alimentos con mucho aire nos puede crear, evidentemente, aspereza, flatulencias, movimiento, porque evidentemente la flatulencia tiene que ver con el movimiento de nuestros intestinos, y también nos va a crear un humor más móvil. Tellas Dravia, pues estos son calientes, son sustancias picantes, ligeras, son secas, también son diminutas, no son pegajosas y tienen una forma pues más bien atractiva. Estos son ingredientes que aumentan lo que es el fuego, especialmente el calor, lo que es el poder digestivo, aumenta el metabolismo y realza lo que es la tez y da un brillo saludable a lo que es el cuerpo, por darle ese metabolismo y ese calor. También provocan, como he dicho anteriormente, pues eso, sensación de calor, que son sobre todo sustancias que tengan tellas, pues todos los alimentos que sean calientes, especialmente las especies que sean picantes, y alimentos que están dándole al cuerpo y a la mente el aspecto de fuego, y ese fuego es calor. Hay alimentos que producen calor en nuestro cuerpo. Apaya Yalia Dravia, el agua. Estos son líquidos, fríos, pesados, suaves, también son lisos y también son húmedos. Aportan hidratación, suavidad al cuerpo, aumentan la determinación y aportan también tranquilidad, felicidad a la mente y también las emociones. Agua en medicina china también tiene que ver con las emociones. Aquí os he puesto pues, un montón de calabacines. ¿Qué tiene que ver los calabacines con el agua? Pues si habéis intentado exprimir un calabacín o hacer algo, lo que más tiene es agua. Su componente inherente número 1 es el agua. Si hemos tocado estos alimentos, pues también son fríos, son líquidos, también son pesados, son suaves, son lisos, son húmedos. ¿Qué nos va a dar el agua? Pues como bien sabemos, agua es hidratación y también es suavidad al cuerpo. Cuando hablamos de aumentar la determinación, pues bueno, si nos inflamos de agua podemos tener también retención de líquido, ¿sí? Entonces, bueno, pues personas que a lo mejor ya tienen mucho líquido, pues no deben de comer alimentos que ya tienen mucha agua. Estamos de nuevo equilibrándonos y buscando, pues de nuevo, el punto intermedio, igual que en yoga. Y ahora, para lo que es Privitia o Partiva Dravia, esto es tierra, el elemento quinto. Son elementos que son pesados, duros, resistentes, gruesos, sólidos, no pegajosos y tienen olor. Son sustancias que normalmente al ingerirlas, alimentos tierra, causan obesidad con un aumento del peso corporal, obviamente, lo que es también grasa, y constituyen músculos que brindan fuerza y apoyo. Esto aquí una batata, podemos tener la batata, el boniato, la patata, la zanahoria, todo esto son también fácil de determinar porque son elementos y alimentos que son pesados, son duros, también al tacto, son resistentes, y no es como un pimiento o un tomate que si se cae al suelo pues a lo mejor se rompe, pues una patata o una batata pues no le pasa lo mismo. Evidentemente, al ser tierra, estas sustancias son las sustancias que están aportando pues, más grasa y más peso y aumento corporal a lo que es nuestro cuerpo. Bien. Los elementos en el cuerpo humano, pues después de examinar un poquito lo que son las propiedades de cada uno de ellos, cada uno de los elementos y sus naturaleza, la constitución, la formación del cuerpo humano, queda claro que los dos elementos, tierra y agua, predominan
en el cuerpo y sus tejidos, ¿sí? Sabemos que lo que más somos es agua como primer elemento y como segundo elemento, pues obviamente somos tierra. Somos los 5, pero son los 2 predominantes. La parte sólida del cuerpo, ahora es importante que empecemos a tener una visión un poco, una percepción un poco distinta, usando los 5 elementos para visualizarlos dentro de nosotros, de manera que la parte sólida del cuerpo serían los músculos, por ejemplo, estaría formado por lo que es el elemento tierra, y la parte líquida, como puede ser el plasma o la sangre, pues estaría formado por lo que es el elemento predominante, el agua. Los espacios vacíos que tenemos, como dentro de las fosas nasales, partes en los pulmones, y tenemos partes, cavidades, ¿sí? Hay vacíos dentro de nuestro cuerpo, y estas partes vacías pues, se relacionan con el espacio éter, con el elemento éter. Y bueno, y luego también parcialmente, ¿sí? Porque donde hay espacio también hay aire. Donde hay espacio, hay sitio y lugar para el aire, puede haber más o menos, pero hay también parcialmente una proporción de aire. De ahí la importancia de nuevo de prana, no solamente en yoga, sino también nos vamos a encontrar que el Ayurveda está basado en el prana. Bueno, aparte de esto, dentro de nuestro cuerpo pues se llevan a cabo, como sabemos, distintos procesos físicos y también mentales, y estos se relacionan de nuevo con el aire. De aquí el pranayama de nuevo viene a tener un papel muy importante y fundamental en la práctica de Ayurveda. La comida que ingerimos se metaboliza y se convierte en lo que es rasa. Rasa es plasma, fluido nutricional. Rapta es sangre. Asti es el tema de los huesos y las articulaciones. Luego tenemos meda, y tenemos 7 tejidos que los vamos a ir viendo más adelante para que vayan entendiendo cómo se van creando uno de otro en función a los elementos predominantes también. Bien, vamos a ver lo que son los 3 doshas. Nombrados al principio, Vata, Pitta y Kapha, lo que son los dhatus, ¿sí? Rakta, Data, Asti, Meda, Shukra. Y también vamos a ver que constituyen el cuerpo, y también vamos a ver las malas. Las malas son los productos de desecho, todo aquello que eliminamos. Hay 3. Y también están formados todo esto, todas estas partes están formados por combinaciones de lo que son los 5 elementos básicos. Así que de la misma manera que los tipos de materiales alimentarios que tomamos y también las sustancias medicinales, y ahí es donde convierte la Ayurveda el alimento en su medicina, y que tanto no es medicina, sino que aparte nos están previniendo, nutriendo y también sanando, nutren nuestro cuerpo, también nuestra mente, y están todos compuestos por los 5 elementos, ¿sí? En proporciones distintas. Aquí en la imagen de al lado estáis viendo pues las combinaciones que tenemos en Ayurveda, que tenemos 7 combinaciones. Tenemos Vata, Pitta, Kapha. También puede ser que seas Pitta, Kapha, Vata, Pitta, Vata, Kapha o Tridosha. Algo muy extraño, muy peculiar, pero existe. Para ir categorizando lo que son los elementos, los materiales alimentarios, lo que vamos a ir es haciéndolo en base a los 5 elementos, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer de acuerdo con rasa, el sabor, guna, el atributo, ¿sí? La propiedad que tenga realmente esta sustancia, virya, la potencia, y vikapa, un efecto postdigestivo. Eso sí, siempre que veamos que hay un desequilibrio en el cuerpo, debemos de prescribir una dieta concreta que aumente o que disminuya ese elemento, ¿sí? Cuando hablo de elementos, esos 5 elementos, que está afectado para equilibrar y de nuevo restaurar lo que es la armonía. Así funciona la Ayurveda. Estamos trabajando los 5 elementos y encontrando cómo equilibrarlo pues compensándolo a través de los alimentos que también están compuestos de esos elementos.